el Flavio Rachadinha, que ahora, por lo que todo indica, ya no es Rachadinha, sino que es Mesadão, que quizá hasta socio de Daniel Borcaro, porque Flavio cobraba los millones de Daniel Borcaro que eran enviados al fondo del abogado de Eduardo Bolsonaro, y ahora vienes a presumir. Todo eso que estás diciendo es solo el comienzo para Bananiña. Se te acabó eso de ser delincuente primario. Y dentro de poco vas a ser acusado junto con tu hermano en la mafia de Daniel Borcaro. Dijeron que iban a presentar las cuentas de la película la semana siguiente. En cuanto salió el audio revelado por Intercept Brasil, donde Flavio Bolsonaro no pedía, pero sí exigía al hermanazo del corazón de Daniel Borcaro millones de reales. Entonces Flavio tuvo que confesar que realmente ya había recibido incluso más de 60 millones y que todavía tenía pendientes más de 60 millones por recibir. Para quienes ni siquiera conocían a Daniel Borcaro, ahora supimos que era el hermanazo del corazón, el mafioso de Daniel Borcaro, a quien le estaban exigiendo millones y millones de reales. Flavio cobraba y iba al abogado de Eduardo Bolsonaro en Texas. Siempre le dije aquí a Flavio que en relación a Eduardo Bolsonaro, ¿qué les dije? Hay que descubrir quién lo está financiando en Estados Unidos. Vivir en Estados Unidos es muy caro, no es barato. Y Eduardo Bolsonaro hoy está viviendo una vida de rico. Vive en una casa que cuesta 6 millones de reales. Él dijo que la casa no es de él, que la casa es rentada. ¿Quién está pagando la renta? Solo la renta es de 30,000 reales al mes. Entonces, o sea, hay muchas cosas que deben ser explicadas y ellos no explicaron nada, pero la Policía Federal está investigando. Y esto es solo el inicio de la caída de la familia Bolsonaro, que se hundieron hasta el cuello en el esquema de la mafia de Daniel Borcaro, de miles de millones de reales. Ahora él quiere hacerse el desentendido. De hacerse el desentendido, que no sabía, no, que no está afectado. No, no está afectado. Pero puedes estar segura de que sí lo está. Y su cara aquí en este video deja muy claro la desesperación. Y él contaba, Dudu Bananiña contaba con que el Supremo Tribunal Federal se echara para atrás. Por eso fue que salió con todos esos ataques. Tarifazó, suspensión de visas para autoridades, aplicación de la ley Magnitsky. Alexandre de Moraes en su decisión presentó videos del propio Eduardo Bolsonaro que produjo las pruebas en su contra. Cuando Carmen Lucia fue a dar su voto, dijo: Eduardo Bolsonaro es un acusado confeso. Él confesó su crimen, él, por las redes sociales. Él produjo las pruebas en su contra, él. Y ahora él quiere hacerse la víctima, el pobrecito, el perseguido, que no hizo nada el verano pasado, pero eso no convence a nadie. Eso no convence de ninguna manera. Vamos a ver el video de la declaración del ministro Alexandre de Moraes y de Flavio Dino, y después te voy a mostrar la declaración de Flavio, porque la de Flavio Bolsonaro yo insisto en desmentirla. Miente sin descaro, igualito que su papá. Igualito de tal palo, tal astilla. Miente demasiado, por eso es así, ni el papá ni el hijo. Bolsonaro nunca más, puedes anotarlo, y Lula es tetra, y si quieren llorar, que lloren. Y dentro de poco, ¿quién será el próximo en la cadena sucesoria de presos? ¿Quién crees que será el próximo? La cosa está muy fea. Ciro Nogueira la está pasando mal de todas las formas posibles. Te lo voy a pasar ahorita. Vamos a ver un fragmento, un pedacito de la declaración del ministro Alexandre de Moraes, donde presentó varias pruebas allá en el juicio.
Y dentro del proceso hay muchísimas pruebas que fueron producidas por el mismo Eduardo Bolsonaro. Mira aquí, Tico. Aquí, mostrando que sigue todo el juicio, dice: el Supremo Tribunal Federal de Brasil se está preparando para condenarme en represalia contra el presidente Trump, intentando nuevamente enfrentar a las autoridades judiciales brasileñas con las autoridades del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos. Así es como opera un tribunal político. Y Trump sabe mejor que nadie cómo la guerra jurídica puede convertirse en un arma contra adversarios políticos. Presidente Trump, secretario Rubio, secretario Besset, o sea, continúa el mismo iter criminis que practicó durante todo el año. Y de hecho, Eduardo Bolsonaro sigue intentando poner a Estados Unidos en contra de Brasil. Antes del juicio, él hizo un video y dijo que iba a pedir ayuda a Trump. Después del juicio, vino a hacerse el desentendido, diciendo que no fue afectado, que ni siquiera sabía el resultado. Entonces, él sigue con esa obsesión golpista, pero no es solo la obsesión golpista de atentar contra Brasil. Él sigue con la obsesión por el dinero. No me vengan a decir que es coincidencia que el dinero de la película fue al fondo del abogado de Eduardo Bolsonaro, donde la mayor transferencia fue en febrero del año pasado, exactamente cuando Eduardo Bolsonaro decidió irse a Estados Unidos. Eso no es coincidencia, eso es consecuencia de un esquema criminal de la familia Bolsonaro con Daniel Borcaro. Y la Policía Federal está investigando eso. Y queremos saber cuál es esa conexión. Mi impresión es que la familia Bolsonaro es socia de la mafia de Daniel Borcaro. Alexandre, además, qué sensación de que da condenação do Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro, ¿eh? ¿Qué mafia? La mía es mi familia. La función de un diputado federal brasileño es hacer lobby en el extranjero contra su propio país. Eso no está en la Constitución. Desde la del imperio hasta la actual, no está como función de un diputado federal, aunque estuviera en el ejercicio del mandato. ¿Verdad? Y no licenciado, aunque lo estuviera, no estaría protegido por la inmunidad. Entonces, aquí tampoco voy a perder mucho tiempo con esta cuestión preliminar. El acusado, Eduardo Bolsonaro, era diputado con licencia. Perdió su mandato solo el 18 de diciembre del año pasado, después de la propia aceptación de la denuncia y la determinación de la citación. En ningún momento hubo cambio de domicilio. Y aunque estaba en Estados Unidos, y mira, estaba en Estados Unidos, mira, estaba en Israel, ¿en qué lugar de Estados Unidos? Aquí tampoco podemos confundir a quienes nos escuchan. Cuando el acusado está en Brasil, en un lugar incierto y desconocido, es citado por edicto, pero está en Brasil, obviamente, pero ¿dónde en Brasil? ¿Está en Estados Unidos? ¿Dónde en Estados Unidos? Hasta porque el acusado se empeña en evadir la justicia, voy a mostrar las propias palabras del acusado diciendo eso, diciendo que estaba evadiendo la justicia. No volvería a Brasil aunque perdiera su mandato de diputado federal, con miedo de que, al volver a Brasil, pudiera tener por parte de este Supremo Tribunal Federal una medida cautelar de retención de su pasaporte y que no pudiera evadirse de nuevo. Entonces, no hay duda, ninguna duda, de que el domicilio del acusado es aquí en Brasil. Domicilio declarado hasta el 18 de diciembre. Él es el diputado destituido, ausente, pero diputado, tanto que fue destituido por tener más de un tercio de ausencias. Que él no pudiera de una forma evadirse, que él no pudiera evadirse de nuevo, de una forma que pudiera evadirse otra vez. Disciplinar en lo federal. Evadir de nuevo, no su cargo, que también él está ausente, porque debería, el 19 de diciembre del año pasado, un día después de ser destituido como diputado federal, debería haber regresado a la Policía Federal porque es secretario policial y se defiende para mantener su cargo.
O sea, hasta hoy, hasta la fecha de hoy, en el juicio, en ningún momento, ni el propio acusado en ningún lugar dijo que cambió su domicilio, que su domicilio está en Estados Unidos. Él solo dijo que no regresa a Brasil por miedo a responder por los crímenes que cometió. Interesante, ¿verdad? Eduardo Bolsonaro, según él, según Eduardo Bolsonaro, pon atención, él se fue a Estados Unidos porque tenía miedo de que le confiscaran el pasaporte, porque estaba siendo investigado y todo eso, y si le confiscaban el pasaporte no podría salir de Brasil. ¿Y cuál era el interés de él en ir a Estados Unidos y no tener el pasaporte confiscado? Tal vez eso explique por qué el dinero fue para su abogada en Estados Unidos y por qué él fue a Estados Unidos. Es interesante, ¿verdad? Él mismo produjo todas las pruebas en su contra. Y después vino a hacerse el santo y huyó de Brasil. Ahora, ese dato es importante. Esa Cámara de Diputados es una vergüenza. Esos bolsonaristas son una vergüenza. Dicen que bandido bueno es bandido muerto, pero le solapan todo a los bandidos y a los vagos. Para reflexionar. Eduardo Bolsonaro se fue a Estados Unidos ahí a finales de febrero, cuando hubo la mayor transferencia, el mes que tuvo la mayor transferencia de Daniel Bolcaro al fondo del abogado de él. Él se fue en febrero, a finales de febrero, y solo nos enteramos que se fue en secreto, a escondidas, a principios de marzo, pero él se fue a Estados Unidos a finales de febrero. En el mismo mes en que Daniel Bolcaro hizo la mayor transferencia para su abogado en Texas, Estados Unidos. Y él se quedó febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, septiembre, octubre, noviembre. Él se quedó 9 meses en Estados Unidos como diputada federal de Brasil sin trabajar. Para pensar en eso, él solo fue destituido el 18 de diciembre de 2025. Él se fue en febrero a Estados Unidos y solo en diciembre, 9 meses después, en diciembre, el día 18 fue destituido por la Cámara de Diputados Federales, no por el Consejo de Ética, por violar el decoro, por ser un vago y no por no haber ido a trabajar. Él fue destituido por ausencia. Él estuvo 9 meses como diputado federal en Estados Unidos sin trabajar. Qué vergüenza para la Cámara de Diputados Federales. Y esos mismos diputados que ahora están defendiendo a Eduardo Bolsonaro se posicionaron en contra del fin de la jornada 6x1. No puedes tener 2 días de descanso a la semana, ¿no? Pero Eduardo Bolsonaro estuvo 9 meses como diputado federal en Estados Unidos sin trabajar. Solo fue destituido el 18 de diciembre. Qué vergüenza. Pero hay un pero. Eso fue usado en su contra. Por eso en el proceso de condena en el Supremo Tribunal Federal ayer, ¿cómo es que eso fue usado en su contra, Andrea? En el acto más importante del proceso. El acto más importante notablemente del proceso penal es el emplazamiento válido. Es cuando te enteras de lo que está pasando y se te comunica para que puedas defenderte. Sin un emplazamiento válido, todo el proceso es nulo. Pero este hecho de que Eduardo Bolsonaro permaneciera como diputado federal durante 9 meses, incluso estando en Estados Unidos, sin trabajar, pero oficialmente ante la Cámara de Diputados Federales. Y no tiene vergüenza, ¿verdad, Hugo Mota? Dejaste que Eduardo siguiera como diputado federal. Fue usado en su contra para que la citación por edicto fuera válida. Porque si él era diputado federal,
todo diputado federal tiene que tener domicilio en Brasil, ¿verdad, Andrea? Sí, si no, no puede ser diputado federal de Brasil. Y si él era diputado federal, tenía domicilio en Brasil. Y si él tenía domicilio en Brasil y no era encontrado, la citación tiene que ser por edicto. ¿Entiendes, querido? ¿Y por qué eso es importante? Eso es importantísimo. Porque eso elimina cualquier tipo de nulidad en el proceso. Que ellos, los bolsonaristas, están diciendo que existe. Él no podría ser citado por edicto porque está en Estados Unidos. ¿Dónde? Siendo que él tiene domicilio en Brasil y es diputado federal de Brasil. Fue diputado, siguió siendo diputado hasta el 18 de diciembre de 2025. ¿Entiendes, querido? Ahí se cae esa tesis de que él no podría ser citado por edicto. Porque para los bolsonaristas y para Eduardo Bolsonaro y para Flavio Bolsonaro, él tenía que ser citado por carta rogatoria. ¿Qué es eso, Andrea? Es cuando la justicia de Brasil envía una carta a la justicia de Estados Unidos. Y es la justicia de Estados Unidos la que va a decidir si cita, si notifica a la persona para responder el proceso o no. Y eso es tardado, eso es burocrático. Y muchas veces la justicia del otro país, conforme a su soberanía, puede decidir no citar, no notificar a la persona allá en su territorio. Mientras tanto, el proceso que pasa se queda parado. ¿Era eso lo que Eduardo Bolsonaro quería? ¿Es eso lo que los bolsonaristas, Flavio Bolsonaro, le están mintiendo a la gente? Que tenía que ser por carta rogatoria, pero no es el caso. Porque él era diputado federal hasta el día 18 de diciembre y todo diputado federal tiene domicilio en Brasil. Y si él no era encontrado en su domicilio en Brasil, la citación es por edicto. Ahí se vino abajo todo eso. Entonces, por otro lado, la Cámara de Diputados Federales intentó encubrir al golpista y al delincuente Eduardo Bolsonaro. Pero con ese acto de la Cámara terminó perjudicando a Eduardo Bolsonaro. Porque siendo diputado federal de Brasil con domicilio en Brasil, él podría, y fue como fue citado por edicto. ¿Entendiste, mi querido? Si ellos hubieran destituido a Eduardo Bolsonaro, luego al mismo tiempo, hace un mes, por ejemplo, después de que él se fue a Estados Unidos, ahí sí, la Suprema Corte tendría que establecer la citación por carta rogatoria, porque él se iría a Estados Unidos, ya no sería diputado federal y establecería su domicilio allá en Estados Unidos. Ahí sí sería por carta rogatoria y el proceso estaría detenido hasta hoy, como está, por ejemplo, el de Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, tú sabes, fue condenado por su actividad golpista a casi 9 años de prisión. Él tiene ciudadanía estadounidense y tiene domicilio en Estados Unidos. Él no es diputado federal de Brasil como lo era hasta el 18 de diciembre Eduardo Bolsonaro. Entonces él tiene ciudadanía estadounidense y tiene domicilio ya desde hace varios años, incluso fiscal en Estados Unidos. Por eso es que Alexandre de Moraes envió la citación por carta rogatoria, que depende del exequatur de la justicia estadounidense, que puede concederlo o no. En su caso, lo están retrasando y su proceso sigue detenido hasta hoy, porque él estaba dentro del núcleo junto con Bolsonaro ahí en la parte de comunicación de la milicia digital del intento de golpe. ¿Estás entendiendo, mi querido? Ahí dicen que Eduardo Bolsonaro tenía que haber sido citado como Paulo Figueiredo, solo que la situación fáctica es totalmente diferente. Y cuando la Cámara de Diputados encubrió a Eduardo Bolsonaro y permitió que él continuara, incluso en Estados Unidos, como diputado federal hasta el 18 de diciembre, se terminó su domicilio en Brasil. Y él tenía que ser citado por edicto porque no se sabía dónde estaba. Punto, se acabó cualquier tipo de nulidad del proceso. Ahora, es obvio que ellos se aprovechan de eso para desinformarte. Pero aquí no te quedas desinformado. Aquí tienes la información tal como es en realidad. Vamos a ver la mentira aquí, la desinformación del mentiroso de Flavio Bolsonaro. Exactamente dentro de este ambiente que acabo de explicarte.
donde hay personas que están siendo engañadas por esas mentiras y otras personas no tienen compromiso con la verdad, porque son estafadores, mentirosos, quizás tan delincuentes como los otros, pero aquí se les cae la máscara. Mira aquí, Una gran injusticia más cometida contra Eduardo Bolsonaro, en un proceso que es absolutamente nulo, desde cualquier punto de vista que se mire, porque Alexandre de Moraes debería declararse impedido para juzgar este caso, ya que en teoría él es la víctima, por lo tanto sí es parte. en ese, primera mentira, Alexandre de Moraes no es parte. Ay, Andrea, pero el delito fue de coacción al juez. Y Eduardo Bolsonaro, él intentó coaccionar especialmente a Alexandre de Moraes con las amenazas de que el gobierno de Trump iba a mandar autos, casas F-35 para lanzar bombas en Brasil y que iban a mandar barcos de guerra, portaaviones para el río Paranoá en Brasilia, allá para la bahía de Guanabara, y que iban a lanzar bombas en Brasil y no sé qué más. A quien amenazó principalmente fue Alexandre de Moraes, Andrea. Entonces Alexandre de Moraes sí es una víctima. Entonces, si Alexandre de Moraes es una víctima, él no podía juzgar y condenar. Opa, ya basta. Ya basta con esa sarta de mentiras. Déjame decirte algo. El delito de coacción en el curso del proceso no es un delito que se le atribuya personalmente al juez. Es un delito que se le atribuye a la persona jurídica de la entidad federativa correspondiente. En este caso, es un delito contra la administración pública, contra la administración de justicia. No es contra el juez, porque hay que pensar. Para pensar, mi lindo y mi linda, razonen, porque los bolsonaristas ya no están razonando, razonen. Si cada vez que un bandido va contra el juez, apartar al juez por coacción en el curso del proceso, porque el juez se convierte en víctima, ningún bandido será juzgado. Porque si eso fuera verdad, la mentira de Flavio, nadie podría ser juzgado por un juez, porque bastaría con que amenazaras al juez, bastaría con que coaccionaras al juez. El juez se convertiría en víctima y sería apartado. Entonces harías eso con todos los jueces. Nunca serías juzgado. ¿Sí o no? Por eso es que ese delito no es contra la persona física del juez, no es contra la persona física, la persona natural del juez. Ese delito es un delito contra la administración pública, contra la entidad federativa, en este caso contra la administración de justicia. Él ofendió, él amenazó, él coaccionó al propio Estado juez y no a la persona física del juez, sea quien sea. Porque reitero, si fuera así, bastaría con que el delincuente amenazara y coaccionara al juez. Entonces el juez se convertiría en víctima y tendría que apartarse. Luego vendría el segundo juez, lo amenazaría y coaccionaría y también se apartaría. O sea, el delincuente, el vago, nunca sería juzgado ni condenado. Y déjame preguntarte algo. Tengo una duda. Tengo una duda seria aquí. ¿Flavio Bolsonaro es abogado? Porque si él es abogado, o él está mintiendo y sabe deliberadamente esto que te estoy explicando y está mintiendo para endulzarle el oído a la borregada, o es un abogado muy sinvergüenza que no estudió absolutamente nada y que no sabe absolutamente nada de derecho penal ni de proceso penal. Y debería saberlo, porque el proceso del que está hablando aquí es el de su hermano, y que yo sepa, él es abogado. ¿Será que él es realmente abogado, Flavio Bolsonaro, gente? ¿Será que él se graduó, compró la credencial de la UAB? ¿Cómo está eso? Porque, por el amor de Dios. ¿Sabes qué es esto aquí? Es vagabundería. Es trampa. Él sabe de lo que te estoy explicando. Pero ellos trabajan con la desinformación, con la manipulación de la borregada que todavía cree en la picardía. ¿Entiendes? En la picardía, el descaro, en ser cara dura.
Y siento un rechazo tan grande, pero tan grande hacia las personas que conocen la ley, pero que manipulan y mienten para engañar a la gente y arrearla como ganado. Eso es lo que está haciendo Flavio Bolsonaro. Eso es lo que está haciendo Eduardo. Eso es lo que está haciendo Nicolás Ferreira. Eso es lo que está haciendo Sostens Cavalcante. Eso es lo que está haciendo Van Hatten. Eso es lo que todos los bolsonaristas, diputados y senadores están haciendo con esta mentira aquí. Eso es mentira. Y ellos lo saben muy bien, solo que no tienen compromiso con la verdad. Su compromiso es con la manipulación de las masas. No dejes que te manipulen como ganado. Aquí solo es manipulado quien quiere. Aquí, porque si tienes el mínimo compromiso con la verdad, nunca vas a creer en esas mentiras de esa gente. Por eso comparte la transmisión en vivo, porque es muy importante. Pero él no dejó de mentir. Flavio miente más. El mentiroso muere igual que el papá. Una vergüenza. Eso me causa una gran indignación. Me vas a disculpar. Gran indignación. Porque, o sea, puedes tener una postura política distinta y no pasa nada. El pluralismo político forma parte de nuestra democracia, de cualquier democracia incluso. El pluralismo político, ser de derecha, de izquierda, de centro, forma parte del juego democrático. Tanto así que el pluralismo político es uno de los fundamentos de nuestra República Federativa de Brasil en la Constitución. Todo está bien. Pero tú andar diciendo mentiras y desinformación para apoyar a delincuentes y maleantes, tienes que revisar tus posturas, sobre todo porque sabemos que en el ámbito de la fe cristiana, el padre de la mentira es el diablo. Y quien miente sin remordimiento es hijo del diablo. ¿Eso está escrito en la Biblia? No soy yo quien lo dice, no. Eso está escrito en la Biblia. Y te estoy explicando que él está mintiendo. Y si tú reproduces y replicas su mentira, cuidado, el infierno está justo ahí. Estoy hablando en el lenguaje bíblico, ¿verdad? Porque a veces entiendes ese lenguaje. Y ese lenguaje yo también lo conozco, mucho más que mucha gente incluso. Pero él sigue mintiendo. ¿Y quién es el padre de la mentira? Solo para resaltar el diablo, sigue con la mentira. El proceso es sospechoso para juzgar porque es de conocimiento público y se volvió una cuestión personal contra Eduardo Bolsonaro, ¿verdad? Parece claramente una venganza contra Eduardo. Eduardo ni siquiera fue citado formalmente, que es un requisito legal básico. Él tiene residencia conocida, debería seguir el procedimiento legal de carta rogatoria para que él fuera notificado. Otra mentira que no voy a explicar de nuevo porque acabo de explicárselos. Él fue citado por edicto porque tiene domicilio en Brasil y no sabían dónde estaba. ¿Por qué tenía domicilio en Brasil? Porque él es diputado federal de Brasil y por increíble que parezca se quedó el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Él se quedó después de que se fue a Estados Unidos en febrero. Él se quedó todos esos meses hasta el día 18 de diciembre como diputado federal de Brasil. Él solo fue destituido por ausencia el día 18 de diciembre de 2025. Y si él es diputado federal de Brasil, todo diputado federal de Brasil obligatoriamente tiene domicilio en Brasil. Y si la persona tiene domicilio en Brasil y está en un lugar incierto y no sabido, tiene que ser citada por edicto. Voy a preguntar de nuevo, ¿él es abogado, gente? Porque no parece que sea abogado. ¿Él no sabe eso? ¿O él lo sabe y está queriendo manipular a la gente con mentiras y desinformación? ¿Tú qué piensas? ¿O él es un falso santito de buena fe que es abogado y no sabe de nada y está repitiendo una mentira que no conoce? ¿O él es un estafador tramposo que está hablando para engañar a la gente? ¿Tú qué piensas? Tomar conocimiento del proceso. No se puede alegar que él,
por lo que decía en las transmisiones en vivo. Obviamente sabía por medio de la prensa lo que estaba pasando, ni siquiera se puede saber si era verdad o no, era material periodístico, ¿no? Entonces, alegando que él no. No, otra mentira. Él no se enteraba por la prensa. Él daba entrevistas y comunicaba a la prensa. Eduardo Bolsonaro hacía transmisiones en vivo y comunicaba: oigan, estoy siendo procesado por el Supremo Tribunal Federal por el delito de coacción en el curso del proceso, no sé qué, no sé qué. Él tenía plena conciencia. Y él mismo, como dijo Carmen Lucia, es un acusado confeso y produjo las pruebas en su contra. Y el hecho de que la Cámara de Diputados Federales lo haya protegido y solo lo haya destituido después de casi 10 meses fuera de Brasil, el 18 de diciembre fue usado en su contra. Porque si él seguía siendo diputado federal, tiene domicilio en Brasil, paradero desconocido, emplazamiento válido por edictos, punto. Se acabó la conversación. Entonces no hay ninguna nulidad procesal. Ninguna. Por eso fue condenado por unanimidad por la primera sala del Supremo Tribunal Federal. Es muy importante, y hasta estoy siendo redundante a veces, es porque tienes que saberlo. Brasil tiene que saberlo, porque los bolsonaristas están difundiendo mentiras en las redes sociales. El propio Flavio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro y todos los demás bolsonaristas. Y yo me quedo viendo así, el tipo ni siquiera tiene vergüenza de decir que es abogado. Con una estafa así sin límites. Flavio Dino, voy a destacar un fragmento de lo que dijo, donde menciona que el Supremo Tribunal Federal, la Corte Suprema de Brasil, tal vez sea la más atacada del mundo. Exactamente, ¿por qué, Andrea? Porque los delincuentes de cuello blanco. Me acordé de la canción, pero no voy a decir, ¿verdad? Lo que dice la canción. De cuello blanco están yendo a la cárcel porque la Suprema Corte los está metiendo. No estoy diciendo que la Suprema Corte sea perfecta, no. Pero en Brasil, especialmente por la extrema derecha, es muy fácil criminalizar a los pobres y a los negros. Lo difícil es meter a la cárcel a la gente de cuello blanco. Y la Suprema Corte está metiendo a mucha gente de cuello blanco a la cárcel, incluso a un expresidente de la República como Bolsonaro. Y como consecuencia de eso, esa extrema derecha sinvergüenza y criminal está atacando a la Suprema Corte de todas las formas posibles, pero el mensaje ya fue dado. No vamos a retroceder, no tenemos miedo. Ese fue el mensaje que dio ayer el Supremo Tribunal Federal. Vamos a ver el fragmento del discurso del ministro Flavio Dino. Ya contó. Dale me gusta a la transmisión en vivo si no lo has hecho y comparte, que es muy importante. Las personas necesitan saber esta información. Pon atención. Y ahí, como ya se señaló, de hecho hay un intento de desacreditar al Poder Judicial para debilitarlo. Y eso es una técnica que forma parte del repertorio, en de manifestar la intensidad, la repetición de la agresividad que su Corte Suprema enfrenta, como ocurre en los vices constitucionales. Y eso debe ser superado. Una acusada que contiene, además de vicios constitucionales, esta incidencia en tipos penales, al mismo tiempo que recordamos todos, nuestra condición de jueces impone una serie de restricciones, entre las cuales está esta de responder a este debate público que refuerza la necesidad de protecciones institucionales con el objetivo de asegurar la independencia del Poder Judicial. Exactamente eso. El Poder Judicial seguirá siendo independiente y hará lo que tiene que hacer. Al menos eso es lo que la sociedad brasileña espera, que los delincuentes puedan ir a la cárcel, especialmente los traidores de la patria. En relación con esta situación todavía no hemos visto, de hecho y de verdad, a esos traidores junto con la mafia de Daniel Bolcaro ir a la cárcel. No, yo sé, ya hay mucha gente presa, Daniel Bolcaro, su papá, en fin, Fabiano Cetel, pero todavía están detenidos de manera preventiva. Hay todo un lapso probatorio que debe construirse después de que se haga la denuncia, se reciba la denuncia y se inicie el proceso penal,
y haya las condenas pertinentes. Y todo eso necesita en el tiempo y en el espacio de un lapso temporal que es natural de la justicia, incluso para no cometer injusticias, ¿verdad? Alexandre de Moraes, él también destacó en su juicio que Eduardo Bolsonaro, para intentar librarse, puso en jaque a todo Brasil. Él trajo perjuicio para todo Brasil. Es muy importante que le des like a la transmisión en vivo, que dejes tu comentario y que compartas, ¿de acuerdo? Aquí, mira, es el grupo de WhatsApp, es el canal de WhatsApp donde te envío las notificaciones. Siempre que hay algo nuevo, lo paso en este grupo para que no te pierdas de nada. Hay mucha gente que no lo logra y no recibe notificaciones. Así que entra aquí para que te enteres de las cosas, pero más rápido, ¿de acuerdo? Y échale un vistazo al primer comentario que voy a poner ahora. Hay información importante y también el enlace para que entres al canal de WhatsApp. Solo necesitas tener WhatsApp, nada más. Sí, está en el primer comentario. Todo va a estar en el primer comentario porque hay gente aquí que dice que ni siquiera encuentra dónde compartir. Por eso siempre lo pongo en el primer comentario. Y no te olvides, las preguntas más importantes las voy a responder a las 8 de la noche en el canal Andrea González Noar, cuyo enlace también está en el primer comentario, Noar. Chao, chao. Primer comentario, ¿de acuerdo? Un beso.